esta tarde tengo el placer y el honor de presentar lo que para mí es un encuentro con los amantes de la literatura, de la mano de don Francisco Bellido y de don Juan Giner. La verdad es que a día de hoy, en la era de las nuevas tecnologías, que una editorial crezca es algo digno de reconocimiento, y debido a la fuerte competencia que ejerce, por ejemplo, el libro electrónico, ¿no? Ha habido mucho dilema si el papel o el soporte digital. Y Atlantis cree y sigue apostando por el papel, porque a quien no le gusta, ¿no? Coger un libro, ojearlo o leerlo, la textura nunca es lo mismo que coger un soporte electrónico. Pero sobre todo hay una gran ventaja que tiene el papel respecto a otros soportes, que es que primero lo puedes regalar, que no es lo mismo que regales un archivo que te puedes descargar, que regales un libro, un presente. Pero el otro gran detalle que te permiten los libros en papel son las dedicatorias de los autores. Es algo que el formato digital no te permite, y yo espero que esta tarde muchos de ustedes se vayan de aquí con muchas firmas dedicadas del ejemplar El árbol sagrado. ¿Y qué puedo decir yo de don Francisco? Vecino de Castellón, amante de la literatura, de la historia y autor de diversas obras literarias, entre las que se encuentra El tío Batiste, La flor de junio, el Valle de los Judíos, obras de investigación histórica como Los otros españoles, La Hispania, y el libro de poesías titulado Cantos de amor y añoranza. Ha tocado de todo. Pero sobre todo, don Francisco es una gran persona repleta de experiencias vitales surgidas de aquellas personas que han pasado a lo largo de su vida y que podemos ver reflejadas en su literatura. El árbol sagrado es una novela histórica que se inspira en uno de los acontecimientos más destacados de la historia de nuestro país, como es la Guerra Civil Española. Este libro, escrito en el mes de Sebat del año 5678. Claro, alguno dirá, ¿qué dice este hombre? Estoy hablando del calendario judío, que corresponde al mes de enero del año 2008, escrito y terminado en su Sefarat Castellón de la Plana, aunque yo iría un poquito más allá, porque de esto no habla con Paco, que su amor por Castellón, enamorado acérrimo de nuestra provincia y por supuesto de su Cirat querido. Este castellonero nos habla de una guerra civil donde una serie de personajes van a vivir una serie de vicisitudes: Hugo, Andrés, Blanca, etcétera, etcétera. Son personajes que van a discurrir en una vida en plena contienda civil, saliendo de esa jaca y terminando en la ciudad del Cairo, donde él pretende reposar definitivamente al pie de ese árbol sagrado, que es el título del libro. El árbol sagrado, en él he querido explicar una situación que pasó este país en determinada época de la historia, pero tampoco he querido contarla con toda la realidad y la crudeza, sino iba acompañada con algo de amor y de ternura, porque eso es importante para el hombre. Si no tiene amor y no tiene ternura, la vida tiene muy poco sentido. Entonces ahí es la historia de unos personajes que se encuentran a la deriva a causa de las vicisitudes bélicas de este país, y que llega un momento que conocen a una persona que va con un camión repleto de mujeres y niños intentando cruzar al otro lado de la frontera, pero que no puede hacerlo porque las tropas del otro bando ya han cerrado la frontera. Y entonces hay que tomar decisiones. Los dos muchachos navegan por las carreteras saqueando algún cadáver que encuentran por el camino y malviviendo, hasta que llegan a un lugar que ya no pueden pasar, y allí conocen a la muchacha que dirigía el camión de refugiados y de mujeres y niños, que se ha escondido también porque tiene que dar una solución ella a su propia vida, igual que los muchachos tienen que dar una solución a su propia existencia. Y entonces se acuerdan que ella se va a hacer pasar por su madre y ellos se van a hacer pasar por sus hijos, con los cuales en aquellos momentos de confusión y de problemática consiguen que se les dé un salvoconducto para volver otra vez a la tierra de la cual procedían.
Y ahí está el comienzo de la historia y del amor que luego surge entre el muchacho mayor y la miliciana, ex miliciana ya, que se ha quitado sus indumentarias del partido que sea y se ha vestido de mujer y empieza a sentir como mujer. Ese es prácticamente el comienzo de esta historia. ¿Somos capaces de separar la realidad de la ficción en su relato? Bueno, sí, yo creo que se puede separar si conoces bien el ambiente de la época y más o menos cómo transcurrieron las cosas. A veces resulta difícil, porque la época fue realmente complicada. Es que nunca es fácil contar historias que nos conmueven, ¿no? Nunca es fácil contar una historia dura, y menos cuando nos toca tan de cerca. Bueno, yo he explicado una historia que ya sé que muchos de los que han leído han llorado, y que a lo mejor los que vuelvan a verlo seguirán llorando, pero es por la emoción de todo aquello que se explica ahí y que realmente no suena a una cosa imposible, sino que suena a algo que ocurrió y que por otros medios se sabe de personas que también lo sufrieron. La gente se identifica mucho con los personajes, como usted comenta, padecen también, lloran. A mí me gustaría saber si usted también padece mientras esos personajes le van contando la historia que usted tiene que escribir. ¿Se emociona? Bueno, en algunos casos sí. Siento cierta emoción cuando releo lo que acabo de escribir y me encuentro sorprendido por los hechos que me han relatado mis personajes. No es fácil pensar que mis personajes me han relatado, pero yo creo en ellos. Y estos personajes que navegan por mi mente y por mi subconsciente me han dado verdaderas lecciones de muchas cosas. Y sobre todo lo importante es que lo que explico haya podido ser realizado y haya podido ser verdad. Que sea mucho factible, da mucha veracidad y hace que te identifiques con los personajes de una forma más sencilla. Porque yo recuerdo las palabras del otro día que me dijo el editor, dice, es que parece que usted ha vivido esta historia. Eso me lo ha dicho a mí muchísima gente. Y yo digo, bueno, a lo mejor en mi subconsciente la he vivido. Hay una temática muy común, ¿no?, que estamos hablando de toda la bibliografía, que es el tema de la cultura judía. Y aquí, en esta novela, también se toca, hablando del exilio de los judíos perseguidos y que se exiliaron a Estados Unidos. Es una parte que, cuando pensamos en la guerra civil, no solemos fijarnos en ella, y decidió tocarla. Y además de una manera muy correcta. Bueno, el hecho es que en la época de entre el 40 y... A ver, la guerra mundial empieza el 39, con la entrada de los alemanes en Polonia, y a partir de ahí se desarrolla una serie de persecuciones contra los elementos, digamos, hebreos. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia, dado que estos hombres, esta etnia, había estado preponderante porque estaba muy preparada para estarlo, porque de hecho en España todas las familias, las más importantes familias, estuvieron al servicio de la corona y al servicio de las instituciones tanto religiosas como políticas. ¿Por qué? Porque eran gente que estaba muy preparada, porque un padre judío o hebreo enseñaba a sus hijos los idiomas de aquella tierra donde vivía para que en un momento determinado le pudieran servir para su vida familiar o para su seguridad personal, porque nunca se tuvo la vida segura en aquella época. La época a partir del año 1257, en la que el arcediano de Écija empieza la predicación contra los judíos y contra los moriscos, contra todos los elementos no católicos del país, se desarrolla una persecución inmensa y continua y realmente terrible. Pero estos hombres ocupan cargos, ¿por qué? Porque están preparados, porque al no estar controlados por las masas, por los políticos y los religiosos, dado que pertenecían a otros conocimientos y a otra religión, no estaban supeditados a las órdenes o a las instituciones aquellas. Y entonces tenían un cierto campo de poder experimentar y de poder adquirir una serie de conocimientos que para nosotros les estaba totalmente prohibido. El árbol sagrado es un ejemplo de cómo el hombre es capaz de crecerse y superarse siempre, y una lección de vida
para que, como repite uno de los personajes principales, si quieren descubrir quién es, lo tienen que leer, no caigamos de nuevo en sus errores. Muchísimas gracias a todos por sus intervenciones, espero que hayan pasado un buen rato, y muchas gracias a don Francisco y a don Juan Giner. Y ahora espero que se queden, que disfruten de la compañía de don Francisco, que les firme los libros, que se hagan muchas fotos y que tengamos muchos más encuentros como este. Yo lo espero. Bueno, libros preparados hay. O sea que... El árbol sagrado es la historia, es una historia de amor, porque en todos mis libros hay algo de amor, sin el amor no se puede vivir. Y aparece el amor entre un joven y una miliciana que conocieron en el camino de la huida hacia la frontera. Ese es donde empieza el libro, porque ellos son, los chicos, son uno de 16 años y el otro uno más joven, más de 5 o 6, que huyen con sus padres de la ciudad de Barcelona para huir de la guerra, buscando un lugar tranquilo en una zona montañosa, lejos de las grandes ciudades. Pero la guerra les seguía a todas partes, porque al final se ceba con ellos y realmente allí los padres son alcanzados por las bombas que caen de los aviones. Y ahí empieza la historia, porque los muchachos tienen que marcharse de allí cuando ya ven que allí no tienen nada que hacer ni pueden hacer nada. Cuando me siento a escribir, no voy con un guión predeterminado, ni preconcebido. Yo me siento en el ordenador, tengo mis personajes, sé si son hombres, si son mujeres, si son jóvenes, si son viejos, si son creyentes, si son no creyentes, y a partir de ese momento les hago desarrollar su propia vida, una nueva acción y lógicamente un nuevo final. Yo guardo muchos recuerdos de aquella época y muy duros, porque yo conviví con gente que había sufrido y padecido mucho, y lógicamente no me era difícil. Luego, cuando he querido recopilar todos los hechos, historias y memorias y cosas de estas, me ha sido fácil ir cogiendo y tomando trozos de la vida de uno y trozos de la vida de otro para luego formar un todo o un conjunto. Yo normalmente, cuando termino una obra, hago unos ejemplares que los hago yo a mano, los preparo, los coso, los encuaderno, me hago las tapas, me hago todo como si fuera un libro ya terminado. Pongo un sello que dice: este libro está hecho a mano por el autor para prospección literaria. Y reparto por ahí para saber exactamente si a la gente le impacta lo que yo escribo, lo que yo digo, y lo comprende a la perfección, y que el idioma que yo utilizo es el idioma adecuado para la explicación. Los ejemplares que yo distribuí en plan de prueba literaria tuvo una gran aceptación. Por eso me decidí un día, digo, voy a hacerlo llegar a varias editoriales a ver cuál de ellas me la coge para editar. Incluso me la llegaron a pedir para la radiotelevisión valenciana, que luego no resultó nada, y para la televisión aragonesa. Pero, en fin, espero que algún día se haga en película, porque creo que sería una gran película.